Vamos a continuar con la segunda parte de el tema de insuficiencia cardíaca. Este es el quinto encuentro. En el primer encuentro hablamos de semiología del aparato cardiovascular. En el segundo encuentro hablamos sobre los métodos complementarios. Tercer encuentro sobre electrocardiograma normal y patológico. Cuarto encuentro, insuficiencia cardíaca. La parte 1. Allí habíamos definido la insuficiencia cardíaca, mencionado la epidemiología, las causas primarias, causas desencadenantes, los mecanismos de compensación, algunos conceptos fundamentales como el inotropismo, la precarga, la poscarga, la presión del capilar pulmonar, las clasificaciones y el diagnóstico clínico mediante la anamnesis y el examen físico. Y entonces nos queda para esta segunda parte hablar de los métodos complementarios y del tratamiento. Entonces, métodos complementarios del diagnóstico. Una vez que el médico ha establecido su presunción diagnóstica, ha hecho sus diagnósticos diferenciales, a través de la clínica, tiene la posibilidad de apoyarse en un abundante arsenal de métodos complementarios. Y podemos mencionar, el laboratorio en primer lugar, que no nos va a dar el laboratorio, así como el electrocardiograma, no nos va a dar diagnóstico de insuficiencia cardíaca, eso hay que decirlo, salvo el péptido natriurético auricular, también llamado péptido natriurético cerebral, que sí puede hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Vamos a solicitarle al paciente cardiópata o presuntamente cardiópata un hemograma, veremos los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, la plaqueta, etc. La creatinina, por ejemplo, nos va a dar información sobre la función de los riñones, que es muy importante. El azúcar, tendremos que saber si tiene diabetes o no. El perfil lipídico, colesterol, LDL, HDL, triglicéridos, etc. Los electrolitos, el potasio, el calcio, tan importantes para el funcionamiento de las células. Los gases en sangre, la presión de oxígeno, del anhídrido carbónico, del bicarbonato, sobre todo en pacientes que están ya más o menos comprometidos. Y según la orientación diagnóstica, otro tipo de análisis que el médico puede solicitar. Por ejemplo, puede sospechar que hay algún problema de la tiroides, entonces va a solicitar las hormonas tiroideas. Bien. Luego tiene la posibilidad de solicitar el electrocardiograma. El electrocardiograma no nos va a decir si un paciente tiene insuficiencia cardíaca, pero nos va a orientar y las alteraciones del electrocardiograma van a depender de cuál sea la patología de base que tiene el corazón. Este corazón puede ser un coronario, puede ser valvular, puede ser
cardiopatía congénita, miocardiopatía, etc. Y según eso, habrá secuelas, evidencias en el electrocardiograma. La imagen está mostrando simplemente un electrocardiograma patológico donde se observan muchas arritmias o extrasístoles ventriculares. Eso es posible en un miocardio que esté comprometido. En la siguiente imagen, que ustedes podrán detener el video y leer con calma, hay distintos trastornos que se pueden encontrar en una insuficiencia cardíaca. En general, en una insuficiencia cardíaca esperamos encontrar taquicardia, pero claro, depende de la patología, también puede haber bradicardia. Podemos encontrar arritmias ventriculares, en caso de enfermedad coronaria isquemias, ondas Q, trastornos de la conducción intraventricular. Seguidamente, el ecocardiograma Doppler color, un estudio muy espectacular que nos brinda información sobre la anatomía, la función, el tamaño de las cavidades, por ejemplo, el tamaño del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, etc., el grosor de las paredes, que puede estar incrementado, por ejemplo, en una estenosis aórtica, en una hipertensión arterial, el estado de las válvulas y darnos cuenta si hay una estenosis, si hay una insuficiencia, ver todo el aparato valvular. También determinar si hay coágulos, trombos que al paciente lo ponen en riesgo de sufrir accidentes cerebrovasculares. El movimiento de las paredes de los distintos segmentos es importante. De hecho, nos ayuda a hacer diagnóstico de enfermedad coronaria. Se pueden medir los gradientes de presión también con el ecocardiograma. Y la presencia de shunt o cortocircuitos, o por ejemplo, comunicación entre la aurícula izquierda, aurícula derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, etc. Entonces, vemos algunas imágenes del ecocardiograma que nos brindan información anatómica y funcional. Este estudio se puede hacer a través del tórax, transtorácico o a través del esófago, allí con un transductor a través del esófago hay mayor proximidad, mayor contacto con el corazón, de manera que se pueden obtener mejores informaciones. Y también el Doppler color es un elemento importante para obtener datos acerca de la dinámica circulatoria. Otras imágenes sobre el ecocardiograma, que es bidimensional. Antes utilizábamos simplemente el modo M, modo monodimensional, pero surgió hace algunas décadas este bidimensional. Y hay también tridimensional. Bueno, este otro esquema donde se puede observar una insuficiencia aórtica. Otra imagen, también con una insuficiencia aórtica severa. Se ve la aorta ahí adelante, el ventrículo izquierdo y atrás la aurícula izquierda, la válvula mitral. Bien, el otro estudio ya convencional es la teleradiografía de tórax. Y también las otras posiciones que se pueden hacer,
laterales, oblicuo anterior izquierda, oblicuo anterior derecha. La radiografía de tórax nos sigue dando información sobre el tamaño del corazón. Los cardiólogos de antes, o sea, mis maestros, por ejemplo, ellos no contaban con el ecocardiograma, con la tomografía, y realmente ellos leían estas radiografías de una manera espectacular. Y en esta otra imagen podemos observar, bueno, acá a la izquierda, sobre todo lo que se puede ver en un edema agudo de pulmón, todo eso infiltrado en ala de mariposa. Cuando la presión a nivel del capilar pulmonar supera las posibilidades de la presión oncótica o presión de las proteínas de retener el líquido en el capilar, este va al intersticio y también en un edema agudo del pulmón a los alvéolos, generando este tipo de imágenes, parecida a esta otra. Y la cardiomegalia es un hallazgo bien elocuente que habla de un compromiso no solamente anatómico, sino funcional del corazón. Acá vemos un paciente que tiene una cardiomegalia y pareciera que tiene una insuficiencia del ventrículo izquierdo, una especie de edema agudo de pulmón, por lo que se ve. Él está sentado para poder respirar mejor, utilizar los músculos accesorios de la respiración. Bueno, esas piernas le permiten disminuir el retorno venoso. Entonces podemos inferir que él se encuentra en un cuadro agudo, un cuadro muy dramático, un cuadro que puede ser mortal, un cuadro con cero preparo, que es el edema agudo del pulmón, que es una insuficiencia cardíaca aguda, que debe ser tratada vigorosamente e internada en unidad coronaria o terapia intensiva. En esta próxima imagen vemos también una radiografía de tórax con una cardiomegalia de una paciente evidentemente cardiópata crónica, también con edema, hepatomegalia, ingurgitación yugular, presión venosa central elevada, y además de los estudios mencionados, existen muchas otras posibilidades que el cardiólogo los usará racionalmente según lo que esté buscando, según su diagnóstico presuntivo. Pero simplemente mencionar estos métodos que ya los hemos visto en el segundo encuentro, justamente que hablamos de métodos complementarios. El Holter, que es un electrocardiograma de 24 horas, los estudios con radioisótopos, tecnecio, talio, la tomografía, resonancia magnética. La prueba de esfuerzo servirá para determinar la capacidad funcional. Esto no lo vamos a hacer en un paciente comprometido, descompensado, pero hemos visto que hay pacientes que tienen disnea o síntomas a grandes esfuerzos, otros a medianos esfuerzos, otros a pequeños esfuerzos. Según el estado funcional, la patología, verá el cardiólogo si es pertinente determinar la capacidad funcional, por ejemplo, para poder determinar la capacidad laboral. La biopsia es un estudio cruento que solamente en situaciones, no muy comunes, se va a realizar la biopsia. El cateterismo por arteria o por vena, o sea, cateterismo izquierdo o derecho, que permite hacer el estudio hemodinámico, o sea, estudio de las presiones del corazón, ya sea del corazón izquierdo o del corazón derecho. El cateterismo permite hacer la cinecoronariografía y la ventriculografía.
Bien, entonces es un recuento sucinto justamente de las distintas posibilidades en cuanto a los métodos auxiliares de diagnóstico. Y entonces, con la anamnesis, el examen físico, el laboratorio, la radiografía de tórax, el ecocardiograma y los distintos métodos que el cardiólogo haya decidido utilizar, podrá haber hecho un diagnóstico y luego pasar a la fase del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Siempre el tratamiento de la insuficiencia cardíaca comienza con medidas higiénico-dietéticas. La actividad física debe ser regulada, la inactividad o el sedentarismo debe ser proscripto, debe ser evitado, porque eso produce enfermedad, produce trombos, produce muchos problemas físicos y psicológicos. La alimentación debe ser ajustada, el cloruro de sodio, la sal, debe ser erradicada o disminuida a niveles tolerables. Bueno, evitar el alcohol, evitar el tabaco, utilizar vacunas y algunas otras medidas higiénico-dietéticas para pasar a los fármacos, las drogas, los medicamentos. Acá tenemos los diuréticos, los beta bloqueantes, que son inotrópicos negativos, disminuyen la fuerza del corazón. Los inotrópicos positivos, que aumentan la fuerza del corazón. Los vasodilatadores arteriales o venosos, o sea, vasodilatadores de postcarga o de precarga. Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Los antagonistas de los receptores de angiotensina. Los antialdosterónicos como la espironolactona y otros medicamentos, en algunos casos antiarrítmicos, anticoagulantes. Podemos comenzar con los diuréticos que tienen la capacidad de disminuir el volumen. Eliminan el sodio y por lo tanto eliminan agua. Un problema de la insuficiencia cardíaca, tanto en la izquierda como en la derecha. Por ejemplo, la insuficiencia del ventrículo izquierdo hace que llegue poco flujo al riñón y por lo tanto este libera renina y se genera angiotensina 2, angiotensina 1, que es un vasoconstrictor potente y estimula la liberación de espironolactona en la médula suprarrenal que va al riñón y retiene sodio y agua. Entonces se produce edema. Pero la insuficiencia cardíaca derecha también puede producirlo por el aumento de la presión justamente hidrostática a nivel de las venas, de los capilares venosos, y también vencer a la presión oncótica y salir el líquido del intersticio. Por lo tanto, bueno, y el líquido puede infiltrar todo el organismo en realidad, ¿no? Es más evidente inicialmente en los pies, pero invade todo el cuerpo. El hígado produce hipomegalia, los pulmones produce disnea, en casos graves edema agudo de pulmón. Y entonces, muchas veces tenemos que usar los diuréticos. Potente, por ejemplo, la furosemida, diurético potente, de asa, ¿no? De Hengle. Hay oral intravenoso. Hay otros potentes como los que se mencionan, ácido tacrínico o metanida, que no se encuentran tanto en el mercado. Las tiacidas, como la hidroclorotiacida, que son menos potentes, se usan mucho más, la clortalidona. Y algunos que son suaves, como la amilarida y el triamtirene, que estos dos tienen la virtud de que ahorran potasio. Un problema de estos otros, como la furosemida y la hidroclorotiacida,
es que eliminan potasio y la hipocalemia puede ser riesgosa, sobre todo en combinación con digoxina, digitoxina, que a veces se usa en la insuficiencia cardíaca. Y entonces combinando la furosemida con la amilorida o la hidroclorotiazida con la amilorida, se puede evitar la expoliación del potasio. La espironolactona está en este cuadro también, aunque no es un diurético de la misma familia, la aldosterona, y también es un diurético suave y también retiene potasio. Un medicamento muy útil porque disminuye la mortalidad, como vamos a ver. En esta próxima imagen, bueno, es lo mismo. A ver, acá tenemos los diuréticos de otra fuente, digamos, esta imagen. Esto es obtenido del famoso libro Bramwell. Y lo mismo, este es un cuadro que tiene prácticamente lo mismo. En esta próxima imagen vamos a ver los inhibidores de la enzima convertidora. Estos medicamentos, como el enalapril, que es muy famoso, ya tienen la ventaja de que reducen la mortalidad. Los diuréticos no reducen la mortalidad, pero mejoran la calidad de vida. El enalapril es un inhibidor de la enzima convertidora angiotensina. Evita que la angiotensina 2 se convierta en angiotensina 1 a través de esa enzima convertidora. Puede producir tos en un 7%, 10% de los pacientes. Es una droga moderna. Cuando produce tos, eso es un problema y se la cambia por un antagonista de los receptores de angiotensina, por ejemplo el losartán, que sin embargo también en menor porcentaje también podría llegar a producir tos. Justamente la próxima droga que vamos a ver es el losartán, el valsartán, el olmesartán, antagonista de los receptores de la angiotensina. También drogas modernas que actualmente se prefieren a veces utilizar directamente. En general, todos los medicamentos que se usan en la insuficiencia cardíaca, también recordemos que se usan en otros cuadros, ¿no? Por ejemplo, estos se utilizan tanto los diuréticos como los inhibidores de enzima convertidora, los antagonistas de los receptores de la angiotensina en la hipertensión arterial. Estos próximos medicamentos que vamos a ver, los beta bloqueantes, estos, por ejemplo, bueno, son inotrópicos negativos. Es medio extraño usar en insuficiencia cardíaca, donde teóricamente deberíamos aumentar la fuerza del corazón, utilizar inotrópico negativo. Sin embargo, hay una serie de efectos beneficiosos, pero claro, se usa con cuidado cuando ya el paciente ya salió de la descompensación. Además, no se puede dar en pacientes con asma bronquial, por ejemplo, con tendencia al broncoespasmo. En diabéticos no dar o dar con cuidado. Hay una extensa clasificación de beta bloqueantes, hay docenas y docenas de beta bloqueantes. Cuando yo era residente se usaba propranolol prácticamente el 90% de los casos. Luego cuando me vine a Bolivia se usaba el atenolol prácticamente casi siempre, y de pronto esos medicamentos ya casi no se usan. Entonces, decía con el bueno, se ve que no me dio el tiempo para trabajar un poco más estas imágenes, pero esta imagen nos habla de los inotrópicos positivos
La digoxina es un medicamento muy clásico, convencional, ortodoxo, digamos, conocido, junto con la digitoxina o guabaína. Otros surgen de una planta, Digitalis lanata, aumenta la fuerza de contracción del corazón. Son inotrópicos positivos. Cada vez se han ido usando menos porque también generan problemas, pueden producir muertes por arritmias. Y la verdad es que ya tienen unas indicaciones bien concretas cuando hay realmente una insuficiencia inotrópica y sobre todo cuando hay algunas arritmias como fibrilación auricular de alta respuesta ventricular. Pero lo cierto es que una droga que ha sido muy importante en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Este es un cuadro como un recordatorio de las cosas que hemos venido diciendo. Los diuréticos, la espironolactona, los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los antagonistas de los receptores de la angiotensina. La literatura menciona mucho la posibilidad de utilizar la hidralazina, que es un vasodilatador arterial, y el dinitrato isosorbide, un vasodilatador venoso por vía oral, que también tendría la posibilidad de disminuir la mortalidad. La verdad, yo pertenezco a una escuela donde no hemos utilizado casi y no tenemos experiencia, pero sostenidamente la bibliografía menciona la bondad de utilizar estos medicamentos asociados, hidralazina y dinitrato de isosorbide. Los betabloqueantes que hemos mencionado y la digoxina. Ustedes con calma lean después las indicaciones y las dosis de los medicamentos. Bueno, las imágenes que antes había pasado sin detenerme, mencionaba antiarrítmicos y mencionaba anticoagulantes, ¿no? Esto es nuevamente un recordatorio también de una fuente del Bramwell de las distintas drogas que podemos utilizar. Les decía, los anticoagulantes y los antiarrítmicos, obviamente cuando hay arritmias importantes utilizamos los antiarrítmicos que pueden llevar a la muerte súbita inclusive, y los anticoagulantes para evitar las embolias, como ya les mencioné. ¿Qué anticoagulantes? Están los que se pueden utilizar por vía parenteral, como son las heparinas, que hay de distinta índole. Endovenosas se usaban mucho antes, subcutáneas, ahora hay de bajo peso molecular, heparinas de bajo peso molecular, y por vía oral se puede utilizar los anticoagulantes como la warfarina, ¿no? Que son muy conocidos, que demoran varios días en empezar a actuar. Se suele empezar con heparina cuando se quiere iniciar rápidamente y simultáneamente se le va dando warfarina y a la semana más o menos se logra el tiempo de protrombina, se llama, o sea, el nivel de anticoagulación buscado, y entonces se suspende la heparina y se queda con la warfarina. Pero esta imagen en realidad nos está dirigiendo a los vasodilatadores, o sea, como por ejemplo, bueno, acá en el cuadro está la hidralazina que les mencioné antes, y la nifedipina, que se usa o se usó mucho en la hipertensión arterial, que dentro de una insuficiencia cardíaca generalmente no tiene mucha aplicación, salvo que el paciente tuviera hipertensión arterial, porque la insuficiencia cardíaca puede cursar con presión normal, presión con hipotensión o con hipertensión. Entonces,
puede ser que tenga un lugar la nifedipina. Ahora, hay vasodilatadores que son potentes, que se utilizan en terapia intensiva, que son mixtos, tanto de precarga y de poscarga, como de infusión, y muy útiles entonces en los cuadros críticos. A ver, justamente acá he generado esta imagen mencionando a los vasodilatadores mixtos, claro, nitroprusiato de sodio, nitroglicerina, dinitrato isosorbide endovenoso. Inotrópicos, bueno, mencioné antes a la digoxina, la digitoxina, pero también están estos que son muy potentes, la dobutamina, la dopamina, muy conocidos, ampliamente utilizados en contextos de terapia intensiva, de unidad coronaria, pacientes graves, pacientes en shock, en edema agudo del pulmón, junto con vasodilatadores tipo nitroglicerina, nitroprusiato de sodio, se suelen utilizar para regular la precarga, la poscarga, el inotropismo, que es como se maneja de manera fisiopatológica, vamos a decir, la insuficiencia cardíaca. Dopamina, dobutamina. Y otros que hace décadas que existen, como la amrinona. Seguimos avanzando y los antiarrítmicos, como por ejemplo la amiodarona, se usa mucho, que se puede usar por vía oral y por vía endovenosa. La lidocaína, que es un anestésico local, pero también es un potente antiarrítmico, hablando de arritmias ventriculares, ¿no? La amiodarona se puede usar en arritmias ventriculares y también en arritmias que no son ventriculares o que son supraventriculares o que son auriculares. Hay otros antiarrítmicos, pero antes había docenas de antiarrítmicos que fueron eliminados del mercado porque muchos antiarrítmicos han producido muerte justamente por arritmia. Los anticoagulantes, que ya mencioné, y los usando también como un marcapaso, o sea, un marcapaso que además tiene la posibilidad de desfibrilar. Antes los marcapasos se usaban solamente para las bradicardias. Se modernizaron y de pronto ya se pueden usar para las taquicardias. Los marcapasos traen, que este es un problema que puede darse en una insuficiencia cardíaca, un paciente grave que puede tener bradicardia, puede tener taquicardia, por eso lo menciono. Tienen ya algoritmos para tratar distintos tipos de arritmias graves. Y también la posibilidad, si aparece una fibrilación ventricular, que es un paro cardíaco, ¿no es cierto?, inmediatamente lanzar un estímulo eléctrico para superarlo y evitar la muerte súbita. Después, claro, el resincronizador es un marcapaso que tiene 3 electrodos, el uno va a la aurícula derecha, el otro va al ventrículo derecho y el otro va al ventrículo izquierdo, y se utiliza para mejorar la función del corazón, la función del ventrículo izquierdo. La fracción de eyección mejora y muchas veces esto logra que el paciente ya mejore su capacidad funcional como para poder realizar mejor su actividad cotidiana. El trasplante cardíaco, cuando ya no hay posibilidad de hacer nada más por el sectores potenciales, como si internar o no internar un paciente, en este caso cardiológico, ¿verdad?
Ese es un criterio muy importante que lleva un tiempo desarrollar, ¿no? Que es una aprehensión antes de diagnóstico. En estos casos cardiovasculares también, ¿qué paciente internar, ¿no? Y dónde internar? Simplemente lo menciono porque eso es una inquietud pues muy importante, ¿no? Hay casos muy claros, por supuesto un shock, un edema agudo de pulmón, es evidente un infarto, ¿no? Que lo va a tener que internar. Otros temas también que los quiero mencionar porque nuestro desarrollo formal no comprende hablar exhaustivamente de todo esto, son las emergencias y urgencias cardiológicas, o puede ir una muerte agónica, ¿no? Un shock agónico. Un paciente con insuficiencia cardíaca muy avanzada puede ser muerte súbita, puede ser accidente cerebrovascular, y eso complicarle más su calidad de vida o morir también directamente, o pueden ir a un shock agónico. Entonces, esto de las emergencias y de las urgencias y de la muerte súbita, pues me lleva a mencionar también lo importante que resulta la atención prehospitalaria. El desarrollo enorme que se ha dado de la medicina prehospitalaria desde concretamente en 1978 se crea el primer servicio de emergencias o de atención prehospitalaria o servicio de atención médica prehospitalaria en Montevideo, Uruguay, la unidad coronaria móvil que tuve el gusto de conocer, y entonces la también es otro aspecto muy importante para reflexionar, para estudiar, para involucrarse, y de hecho es una especialidad, ¿no? El médico emergentólogo. Y también la reanimación cardiopulmonar cerebral, ¿verdad? La técnica de reanimación cardiopulmonar cerebral, que por ser simple, en realidad no hace falta ser un gran cardiólogo, ¿no es cierto?, un erudito. Acá en realidad son cuestiones muy básicas que hay que manejar. Esto lo aprende el público en general, lo aprende en una familia, siempre conviene que sepan, en el trabajo los compañeros, los policías, por supuesto todos los que trabajan. Ya hay desfibriladores disponibles, se aconseja que haya desfibriladores, porque la muerte súbita es una manera muy frecuente de morirse, ¿no? Por lo tanto, en estadios debiera haber muchos desfibriladores, en los gimnasios, en los cines, en las aeronaves, por supuesto en los barcos, etc. Entonces, y ahí se llama una reanimación cardiopulmonar cerebral intermedia, ¿no? Y cerebral porque cuando se realiza las maniobras siempre hay que estar pensando en el cerebro, porque el objetivo es realmente recuperar el cerebro. Bueno, y ahí al final menciono nuevamente el edema agudo de pulmón y el choque cardiogénico, que son insuficiencias cardíacas agudas que no nos da el tiempo de estos encuentros para desarrollarlos, pero el edema agudo de pulmón, algo ya les he mencionado, puede ser por infarto, hacia donde está el paciente, eso es lo ideal siempre en todo tipo de emergencia y de urgencia. Inmediatamente se le suministra oxígeno, si la presión no está baja se le pone el dinitrato isosorbide sublingual, si la presión está muy alta se utilizan drogas para bajar la presión arterial, será la nitroglicerina, el nitroprusiato de sodio. Si tienen arritmia severa como taquicardia ventricular o inclusive taquicardia paroxística supraventricular, se hará cardioversión eléctrica, se le inyectará furosemida para eliminar líquido, y entonces muchas veces responden de manera espectacular los pacientes. En algunos minutos ya mejoran de manera espectacular, y por más que mejore absolutamente, igual el paciente debe ser trasladado a una terapia intensiva. Bueno, el shock cardiogénico es un cuadro peor,
también puede ser por un infarto. Hay que diferenciar el shock de otros cuadros, ¿no?, de choque, como anafiláctico, séptico, que debe ser el peor, neurogénico, bueno, el cardiogénico que estamos mencionando, el hipovolémico, ¿no?, por ejemplo, por una herida donde hay una pérdida importante de volumen de sangre, es el shock hipovolémico. Y el shock cardiogénico puede también ser por arritmias, por infartos, como dije, por heridas, y de un cuadro también de muy alta mortalidad, que requiere servicios, un sistema sanitario de buen nivel para poder salvar a la mayor cantidad de pacientes con un cuadro tan dramático, ¿no? Acá esto ya lo recordamos. He olvidado mencionarles que, claro, hay que colocar una vía central, una vía periférica, atender al paciente en una unidad coronaria de terapia intensiva. Las ambulancias son ahora unidades de terapia intensiva, ¿no? En estos casos se utiliza ese famoso catéter de Swan-Ganz para medir la presión del capilar pulmonar y de esa manera saber la precarga. Uno sabe la precarga con el catéter de Swan-Ganz. Por ejemplo, si está muy baja la precarga porque ha habido una hemorragia, bueno, habrá que darle volumen. Y con la presión arterial, por ejemplo, tenemos la información de la poscarga, ¿no? Y el inotropismo es algo que no lo podemos medir directamente. Nos manejamos con la precarga, con la poscarga, ¿no? La presión arterial, a veces si queremos una arterial más creíble, utilizamos catéteres intraarteriales, puede ser la arteria radial, por ejemplo. El catéter de Swan-Ganz, que va a una arteria pequeña de la pulmonar y nos mide de manera, digamos, indirecta la presión diastólica del ventrículo izquierdo. Y bueno, ya tenemos esa información para poder manejar una insuficiencia cardíaca severa. El balón de contrapulsación que figura acá al final es un catéter con un globo o un balón que se introduce por arteria y que llega hasta la aorta ascendente. Ahí en la aorta ascendente, este balón de contrapulsación se infla en la diástole y se desinfla en la sístole. Se desinfla en la sístole para que pueda pasar a la sangre que viene del ventrículo izquierdo cuando está la válvula aórtica abierta. Y en la diástole, cuando la válvula aórtica está cerrada, el balón se insufla, se infla, y es como tener otro corazón, porque este balón va a expulsar o impulsar o propulsar la sangre hacia la aorta justamente, ¿verdad?, mejorando la circulación en toda la economía, y a la vez hacia atrás va a inyectar con fuerza sangre por las coronarias para mejorar la perfusión a nivel del miocardio. Entonces son algunos conceptos, algunas cosas que les quería decir de estos cuadros tan importantes que están dentro de nuestro tema. En este segundo encuentro que hemos hablado de insuficiencia cardíaca, parte 2. Entonces este ha sido nuestro quinto encuentro. En el primer encuentro hablamos de semiología, el segundo encuentro de métodos complementarios, tercer encuentro de electrocardiograma normal y patológico, el cuarto encuentro fue de insuficiencia cardíaca parte 1 y hoy insuficiencia cardíaca parte 2. En insuficiencia cardíaca hemos hablado de la definición de la insuficiencia cardíaca, que cada cual tendrá que construirla a su manera porque esa significará que comprende el tema, la epidemiología, las causas de insuficiencia cardíaca, las clasificaciones, hemos visto varias clasificaciones, la fisiopatología expresada en los mecanismos de compensación,
algunos conceptos fundamentales como enotropismo, precarga, poscarga, fracción de eyección, presión del capilar pulmonar, catéter de Swan-Ganz. Luego, el diagnóstico, ahí hablamos de los criterios de Framingham, ¿no? Mayores y menores. Un mayor, dos menores ayudan a hacer el diagnóstico clínico de insuficiencia cardíaca. Y luego los métodos complementarios, ¿no? El laboratorio, el péptido natriurético auricular, que acá en Bolivia que yo sepa, no es por lo menos de uso común, que puede ayudarnos a hacer el diagnóstico de insuficiencia cardíaca, pero que en general el laboratorio no hace diagnóstico de insuficiencia cardíaca, como tampoco lo hace el electrocardiograma. Entonces, el laboratorio, electrocardiograma, un método accesible, muy famoso, el ecocardiograma, la radiografía de tórax, y luego una serie de otros métodos complementarios, y el tratamiento, comenzando por el tratamiento higiénico-dietético, continuando por los fármacos, ¿no? Los diuréticos, furosemida, hidroclorotiazida, amilorida, espironolactona, que es un diurético de otra índole, los beta bloqueantes, muy importante, cuando el paciente ya está compensado, bisoprolol, carvedilol, nebivolol, disminuyen la fuerza de contracción del corazón. Los inotrópicos positivos, digoxina, digitoxina, y los potentes como dobutamina, dopamina, los vasodilatadores de precarga, los vasodilatadores de poscarga, los vasodilatadores mixtos como nitroprusiato, nitroglicerina, que se usan con bomba de infusión en terapia intensiva, los inhibidores de la enzima convertidora como el enalapril, los antagonistas de los receptores de angiotensina como el losartán, la hidralacina, un vasodilatador arterial, y los antiarrítmicos, para cuando hace falta tratar las arritmias, ahí tenemos la amiodarona, la lidocaína, los anticoagulantes, las heparinas convencionales, la heparina de bajo peso molecular, y la warfarina como anticoagulante oral, ¿no? La warfarina es un rodenticida que lo utilizamos como anticoagulante. Y bueno, el paciente será manejado pues ambulatoriamente si es que no es grave, si es que su caso lo amerita, o será internado en una sala común o una terapia intensiva en los casos graves. Antes del tratamiento farmacológico, las medidas higiénico-dietéticas, no sé si las mencioné también. Y ya en caso de corazones terminales, irrecuperables, pues ya se plantean, por ejemplo, el trasplante cardíaco o la utilización del corazón artificial o una serie de dispositivos mecánicos de asistencia circulatoria. El resincronizador, que es un marcapasos para la insuficiencia cardíaca, tiene batería y 3 cables que van a ventrículo derecho, izquierdo y aurícula derecha. Y así, con esta información que ustedes deben ampliar en la bibliografía que hemos dicho, el Harrison, libro de medicina interna, cuyo capítulo de problemas cardíacos es construido por Bramwell, ¿no? Yo diría que uno de los cardiólogos más famosos del mundo, profesor cardiólogo. Y también el Medcurso, que está en portugués, me parece muy interesante. Y en fin, cualquier libro de medicina interna, como el Cecil, el Farreras, el Kelly, son igualmente muy buenos, ¿verdad? Para electrocardiograma hay tantos, bibliografía. El Bell es un manual bonito, pequeñito, puede ser interesante. Así que el próximo encuentro ya es el examen, es el primer parcial teórico,
Ustedes ya deberán haber presentado también su trabajo práctico para evaluar ese aspecto. Así que les agradezco su atención, les deseo suerte, nos vemos en el examen. Muchas gracias, permiso.